Bueno, pues nosotros somos Aurrera Tera y yo digo somos porque realmente los impulsores de este proyecto somos tres, que son María y Johnny, como habéis visto en el vídeo, y bueno, el equipo canino también, que es muy importante. Creemos firmemente en los beneficios que pueden aportar el entorno, la naturaleza y todo lo que conlleva. Por eso creemos en este proyecto y sabemos que puede ser una cosa que puede salir adelante. Sabemos que hay mucha gente que vive sola en casa o que tiene problemas de adaptación, de conducta, y creemos que vamos a poder dar una solución a todo esto. Nos valemos de la naturalidad, de la espontaneidad de los animales y del equilibrio de la naturaleza para aprender, para crecer y para mejorar. Hay mucha gente amante de los animales y creemos que nos pueden ayudar en este camino. Con poco podemos hacer mucho, ya que si nos juntamos mucha gente sabemos que podemos conseguirlo y no hace falta un esfuerzo muy grande. En este camino tenemos mucha gente que nos acompaña. Por ahora ya tenemos una red de voluntarios y también queríamos agradecer a Orousuna porque habéis creído en nosotros y por la oportunidad que nos estáis dando para poder llevar a cabo este proyecto o por lo menos empezar con la primera parte. Apostamos por un mundo mejor, más sostenible, más autosuficiente, más natural y teniendo en cuenta como base el respeto hacia los demás, hacia el entorno, hacia uno mismo. Y creemos que tenemos mucho, pero mucho que mejorar como personas y que deberíamos aprender mucho más de los animales, de la naturaleza, del entorno. Al estar rodeado de la naturaleza, entornos naturales o animales, nos ayuda a sentirnos bien, nos ayuda a estar mejor y eleva nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima. Creemos que la salud en general. Vale, bueno, pues nada, os explico un poco rapidito lo que consiste en nuestro proyecto, que es que lo que queremos conseguir es una red de voluntarios, los cuales nos acompañen a personas dependientes, gente necesitada, que no puede ya dar más de sí porque tienen muchas terapias, muchos gastos, no pueden permitirse un gasto de una terapia como la nuestra. Lo que queremos es colaboración económica o como lo que se puede aportar para que podamos llevar a cabo este proyecto. Empezaríamos con 10 personas, pero lo que la intención es poder aumentarlo, que en otras comunidades lo puedan copiar, que puedan hacer lo mismo, que con poco dinero se pueda llegar a mucha gente. En mi caso, yo tengo una persona dependiente en mi casa y sé lo que es estar todo el día pendiente de ellos, no te deja tiempo libre y se satura bastante. Con una hora semanal que hagamos una visita, creo que también podemos liberar mucho a esos familiares, apoyarles a sentirse mejor y la verdad, estamos haciendo ya terapias en centros, ayer mismo estuvimos en Vergara y la sonrisa de esos chavales, de esa gente, lo merece todo y yo creo que deberíais de apostar un poco por nosotros y si queréis preguntar algo más, pues luego nos dejéis la tarjeta y así os preguntamos. Es que ricasco.